Hola, vamos a contestar ahora la pregunta de completar la tabla de cálculo mm, que nosotros tenemos en el examen, cogiendo los datos de lo que hemos hecho en nuestra hoja de cálculo en kilogramos fuerza, lo vamos a completar. Y luego comparar los datos obtenidos con los de unión fenosa y ver si esas tensiones son las mismas en nuestra hoja de cálculo que en unión fenosa, teniendo en cuenta que en la hoja de cálculo están en kilogramos fuerza y que para compararlas con las de unión fenosa deberíamos de pasarlas a decanewton. Bien, pues para eso, si yo me fijo en la hoja de cálculo, en la pestaña CMC 2.5, lo que tengo que hacer es los datos que he obtenido aquí, después de haber buscado objetivos y haber logrado los objetivos al pasar de la hipótesis inicial a cada una de las hipótesis de cálculo, pues los voy rellenando en nuestro examen, en la hoja de nuestro examen, que la tenemos aquí. La hoja del examen es esta, que está aquí todo en blanco, y tendré que ir buscando los datos de la hoja de cálculo y poniéndolos ahí. Una vez que he hecho eso, obtendré un resultado muy similar al que vemos aquí. Es decir, iré poniendo los datos del conductor, su sección, la carga de rotura, el valor máximo de tensión de la hipótesis más desfavorable, que ya sabemos que es la de partida, la zona A, coeficiente de seguridad, en verdad ya sabemos que no es 4,5, que eso es una vez redondeado. Y bueno, los datos de la hipótesis de partida, mi coeficiente de seguridad 4,499 tal, la tensión límite, que es el resultado que es la misma tensión que nosotros adoptamos en la hipótesis de partida en la tabla de unión fenosa de 1457,6 kN de Newton, pero pasándolo a kilogramos fuerza. Cogemos como adoptada la límite y vamos cogiendo todos estos resultados. La tensión que alcanzamos en la EDS, 943,17, la tensión que alcanzamos en la CHS, 1336,97, la tensión que alcanzamos a 15 grados con viento, a 50 grados, con flecha mínima menos 5 grados sin sobrecarga. Rellenamos también los valores de flecha y, en fin, todo exactamente igual. Por ejemplo, si estamos en EDS, pues tenemos que poner que esta tensión entre la carga de rotura multiplicada por 100 es 14,11%, y que estamos por debajo del 15%, con lo cual pues vale, ¿no? Después, en la hipótesis de SHS alcanzamos 1336,97 kilogramos fuerza, que si la dividimos entre la carga de rotura y la multiplicamos por 100, pues nos da un 20%, con un valor máximo del 22%. Este valor límite de tensión que yo tengo aquí es el valor máximo que podría haber alcanzado en la hipótesis de SHS para estar justo en el 22%. Pero en fin, mi valor de tensión es este y mi coeficiente es este por debajo del 22. Los datos de la SIGRE, 15% y 22%, son los límites de vibración eólica para no tener problemas de rotura de conductores. A 15 grados con viento, pues vamos completando también qué tensión alcanzamos en kilogramos fuerza, la flecha inclinada y la flecha vertical. A 50 grados, qué tensión alcanzamos con los datos de flecha. Y lo mismo a menos 5 grados sin sobrecarga, qué tensión alcanzamos con los datos de flecha. Esta es la misma hipótesis de partida, no haría falta rellenarla. Si la rellenamos, entraríamos en los mismos datos que vemos en la hipótesis de partida, que es esta de aquí, ¿vale? Una cosa que nos dice el examen es que esta tensión en kilogramos fuerza la pasemos a decanewton. Por ejemplo, que 1485,83 ya sabemos que son 1457,6 decanewton, que 943,17 kilogramos fuerza son 925,12 decanewton, y así con todas ellas. ¿Y para qué hacemos esto? Porque nos piden que comparemos los datos obtenidos con los datos que tenemos en la tabla de unión fenosa para nuestro vano de regulación de 90 metros en zona A del conductor elegido LARL 180, y verificar si esos datos son o no son iguales. Efectivamente lo son. Si nos fijamos en la hoja del examen, ¿no? Pues en lo que es la pregunta D, yo lo que he hecho es poner aquí en primer lugar los datos que nosotros tenemos en kilogramos fuerza,
de nuestra hoja de cálculo. Esos datos aquí estarán pasados a decanewton y debajo pongo los datos que tengo en decanewton del vano de 90. Fijémonos, por ejemplo, que a menos 5 grados con viento de unión fenosa del vano de 90 nos daba 1457,6. Esa misma tensión es la que tenemos en nuestra hoja de cálculo, solo que en nuestra hoja de cálculo, como operamos en kilogramos fuerza, hemos apuntado 1485,83. ¿De dónde sacamos, por tanto, estos datos de unión fenosa? Pues lo que tenemos que hacer es acudir a la tabla de nuestro vano de regulación de 90, que la tenemos aquí arriba, a la hoja de cálculo, y para el vano de 90, fijémonos que deberíamos de hacer una línea aquí debajo, y en la hipótesis de partida tenemos 1457,6, ¿vale? También en la tabla de unión fenosa muchas veces te da flechas cuando no son obligatorios de calcular. Por ejemplo, a menos 5 grados de la condición de CHS, 1311,6 decanewton para el vano de 90. Pues si nos fijamos, eso es lo que yo he apuntado aquí. A menos 5 grados, 1311,6 decanewton, ¿vale? Y lo mismo pasaría con todas. Mirar aquí, en 15 grados con viento, en unión fenosa es 1131,5, he puesto 113,5, esto ha sido un error. Si lo miramos, lo vemos claramente que es así. 15 grados con viento, mirad, 15 grados con viento para el vano de 90, 1131,5 decanewton tiene unión fenosa. ¿Y qué obtengo yo en kilogramos fuerza? Pues en kilogramos fuerza obtengo 1153,44, que lo paso a decanewton 1131,53 y en unión fenosa 1131,5. Recordad que aquí me ha faltado un 1, pero lo vemos aquí perfectamente, 1131,5. Y así con todo, si yo voy comparando los datos de kilogramos fuerza pasado a decanewton con los que yo obtengo en el vano de 90 en unión fenosa, veo una diferencia ridícula. Por ejemplo, a 15 grados de 925,25 que obtengo yo a 925,30 de unión fenosa. A menos 5 de 1311,56 que obtengo yo, 1311,6 de unión fenosa. A 15, 1131,53 que obtengo yo, a 1131,5 de unión fenosa. A 50, 518,77 de decanewton que obtengo yo, previamente paso los kilogramos fuerzas a decanewton, 518,8 decanewton de unión fenosa. Las diferencias son tan mínimas que podemos darla que estamos trabajando en nuestra hoja de cálculo con una precisión bastante buena y que esa pequeña diferencia más bien parece obedecer a una cuestión de decimales, pero también es verdad que no conocemos el algoritmo matemático que están utilizando en la tabla de unión fenosa. Vosotros recordar que mi hoja de cálculo está cogiendo del desarrollo de Maclaurin el primer término, lo que aproxima esa ecuación hiperbólica de senos hiperbólicos, la está aproximando a una parabólica, y también ahí se comete un error, pero es tan pequeñito que es prácticamente despreciable. Y si comparamos incluso las flechas, en la hipótesis de flecha, pues yo tengo una flecha inclinada a 15 grados con vientos de 0,96 y unión fenosa me da una flecha que no te dice que es la inclinada, pero sí lo es, de 0,96. Y así con todo, pues la flecha que obtiene unión fenosa a 50 grados es de 1,21 y la que yo obtengo es de 1,21 metros y la que me da unión fenosa es la misma. Mirad, lo tenemos aquí. Yo me voy a 50 grados y para el vano de 90, ¿qué flecha da unión fenosa? 1,21. ¿Qué flecha obtengo yo? 1,21. A 15 grados con viento para el vano de 90, ¿qué flecha da unión fenosa? Da 0,96. No te dicen que es la flecha inclinada. Sin embargo, cuando yo la comparo con los datos que yo obtengo, a 15 grados con viento obtengo la misma flecha de unión fenosa 0,96 como flecha inclinada, porque recordar que el viento de 120 km por hora inclina la catenaria, mientras que la vertical es 0,56. ¿Por qué unión fenosa no te dice que es la inclinada? Porque la flecha máxima, que evidentemente no se da a 15 grados, sino que es de 1,21 metros a 50, pues se utiliza para calcular la altura de engrape, como veremos en la fórmula de cálculo de altura de los apoyos. La altura de engrape es la distancia mínima vertical, la distancia al terreno, la mínima reglamentaria normalmente suele ser
6 o 7 metros, más, más esa flecha máxima que se da, por ejemplo, a 50 grados. Y lo que hace Unión Fenosa es considerar como si la flecha inclinada de 0,96 metros estuviese en vertical para comparar las hipótesis donde se te puede dar la flecha máxima. Una sería a 15 grados con viento, otra sería a 50 grados y gana la de 50 grados, que es la más desfavorable. Bien, pues esta es la conclusión que podemos obtener, que obtenemos unos datos que varían en décimas con respecto a los de Unión Fenosa. Previamente, cuidado, tenemos que pasar nuestros datos de kilogramos fuerza de Newton para poder comparar con el vano de regulación de 90, y en flecha obtenemos valores idénticos y por tanto las variaciones no son destacables y pueden obedecer más bien a una cuestión de decimales. Pues paramos aquí este video tutorial y analizaremos luego el siguiente en la próxima grabación. Un saludo y mucho ánimo.